Bienvenidos a todos a esta última clase teórica del curso, que originalmente iba a estar dedicada a plantear un sistema de las artes como conclusión del curso, pero pues el orden de la investigación, por así decir, parece que reclama o bien una segunda vuelta de este mismo temario desde una perspectiva más sistemática, o bien simplemente su completamiento una vez dado también todo lo que es la segunda parte de la asignatura. Así que, bien sea una de las dos cosas, el curso que viene espero poder dar esa clase última en el que planteé cuál es mi concepción, digamos, del sistema y la relación entre las artes. Como en este curso nos hemos desviado un poco de la orientación que ya he marcado al comienzo, de dar, digamos, esta problemática para entrar también en cuestiones de la relación entre las religiones y los diversos marcos culturales con las diversas formas de expresión artística y también las diversas formas de sensibilidad, he creído que lo mejor, lo más conveniente para cerrar este primer curso, digamos, en el que se ha planteado esta metodología que, como sabéis, pues consiste básicamente en que yo expongo no lo que yo ya tengo aprendido de memoria desde, digamos, la tierna infancia, sino básicamente lo que estoy investigando, y así pues se trata de un curso que va haciendo camino al andar. Creo, insisto, como cierre, para presentar también un tipo de formato muy habitual en determinadas latitudes académicas, pero no tanto en España, que sería pertinente una sesión de objeciones y respuestas. Bien, este formato de las objeciones y respuestas es un formato que en filosofía se remonta prácticamente al comienzo de la modernidad, con la publicación de las Meditaciones metafísicas de Descartes, que se publican gracias a la intervención del padre Mersenne, con unas objeciones y respuestas por parte de los filósofos más importantes de su tiempo, incluido Gassendi, Hobbes, a las cuales pues, Descartes replica, en ocasiones de manera despectiva, en ocasiones tomándose en serio las objeciones que allí se plantean. Del mismo modo, por ese motivo he invitado a José Luis Vila, a quien acabo de conocer en persona, porque yo le conozco de su función como troll de mi muro de Facebook bajo el nombre de Jack Canguro, ¿qué más? Podacter Retroborroso II. Exacto. Entonces, hace una semana, cuando le llamé para venir hasta aquí, pues me enteré de que se llamaba José Luis Vila, así que no se me ocurrió otra cosa mejor que hacer un cartel en el que se expusiera pues, el carácter agonístico de toda filosofía y en concreto de esta sesión, teniendo en cuenta de que se trata de una persona que no viene, digamos, a hacer ninguna concesión, no es ningún tipo de amigo ni de discípulo ni nada por el estilo, sino que se trata de una persona que me consta que lleva tiempo preparando una objeción genérica, no solamente al planteamiento de esta asignatura, sino en general a mi concepción de la filosofía y sus ramificaciones en el feminismo, el realismo especulativo y sus concatenaciones con la fenomenología. Así que, sin más dilación, le doy la palabra al objetor, va a intervenir como más o menos una hora, yo haré una réplica pues, de unos 15 minutos aproximadamente y a partir de ahí pues, abriremos el turno para vuestras preguntas, dudas, sugerencias y también para las personas que nos están viendo online, que ahora mismo son 42 a través de Facebook. Sin más dilación, José Luis Vila es investigador de la Universidad de Santiago, vive ahora mismo en Barcelona y también demostrando que si hay vocación, sí se puede, ha venido hasta aquí, pues pagado de nuestro propio bolsillo, sí, un euro público, porque digamos esa es nuestra vocación y esa es también nuestro vicio, venir aquí a discutir y a pegarnos pues un poco sobre temas filosóficos. Así que sin más dilación, muchas gracias a todos por haber asistido, muchas gracias también a ti, José Luis, por haber venido hasta aquí y vamos a empezar con el primer asalto, ¿no? Venga. Bueno, yo en primer lugar voy a bajar un poco las expectativas de esta especie de pugilato, de concepto de boxeo con respecto a esta intervención, ¿no? Ernesto en Facebook, cuando puso este cartel sobre objeciones y respuestas, añadió este texto: no os perdáis la última clase del curso, está en juego el cinturón de los pesos pesados estéticos, defenderé con mis mejores artes el título. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna credencial para ser ningún peso pesado estético, ni nada por el estilo. No tengo formación principalmente de filosofía, yo estudié psicología, después hice musicología, historia y ciencias de la música, y la relación más cercana que tengo con esta asignatura es haberla cursado como de libre configuración, tanto la primera como la segunda. Entonces no estoy autorizado, digamos, para hablar de arte ni de historia del arte, y la mayor parte de las objeciones que voy a hacerle a Ernesto tiene que ver con sus primeras clases, no con los contenidos propiamente estéticos, digamos. Bueno, también tengo que decir que ni siquiera he terminado de ver las clases, o sea, que me quedé en la de África o algo así, he visto un puñado de ellas, pero no estoy tampoco total, o sea, vengo
bragas, o sea, con el tema medio estudiado. O sea, ni siquiera doy clases normalmente. La última clase que di fue como hace 2 años y la anterior como hace 5 y nunca me grabo. O sea que, bueno, vamos a ver cómo sale el tema. Bueno, por lo demás, la explicación, digamos, de la interacción en Facebook, etcétera, ya la acaba de comentar Ernesto. Es una cosa más o menos, digamos, improvisada hasta cierto punto, pero aún así voy a intentar darle algo de caña, ¿no? Porque realmente es un poco a lo que parece que vengo. Habrá algún elogio probablemente también, pero ya veremos qué pasa, ¿eh? Yo mismo no lo tengo claro. Bueno, vamos. En primer lugar, decir que solo voy a incidir sobre las 2 primeras clases. Ya digo, por falta de tiempo y otras cuestiones no me voy a meter en las demás y va a haber cierta... voy a intentar partir del suelo de lo que son las clases o de ciertas cosas que creo que suponen las clases de Ernesto y el hecho de que las haya grabado, etcétera. Y es probable que a partir de determinado momento la cosa se ponga un poco más especulativa o abstracta. Intentaré que el tránsito sea suave, pero igual no me sale o no lo es, entonces habrá que apañarse como se pueda. Vale. La primera clase, que es la universidad. Aquí, en primer lugar, a mí me gustaría preguntar sobre todo, o poner encima de la mesa la cuestión de qué significa que Ernesto Castro se haya grabado y haya divulgado el curso online. Para mí tiene la ventaja sobre todo de concebir al menos dos o tres planos distintos. O sea, por una parte creo que está haciendo divulgación, es decir, abriendo los contenidos de la universidad al público. Por otra parte creo que está criticando a la universidad de una manera bastante abierta. Y por otra parte creo que está criticando también a los profesores de la universidad. Así que aquí habría como una especie de mezcla de digamos, momento político, de educación pública, momento medio performer de crítica académica, todo más o menos mezclado con crítica institucional, que me parece que se explicita en el hecho de que lo primero que haga sea daros una clase sobre lo que es la universidad en vez de daros una clase sobre historia del arte. O sea, yo es algo que no he visto mucho, yo no lo he visto nunca y no sé si a otras personas les sucede. Y me parece que es el lugar por donde se debería empezar. Y más teniendo en cuenta que según me parece recordar por el vídeo, era vuestra primera clase, o al menos en algunos casos era vuestro primer contacto con la universidad. Lo habitual suele ser que un profesor, con la asignatura que sea que tenga, aunque haga alguna introducción con respecto a lo que sea la universidad, dé ya el temario. Y problematizar qué supone esta la universidad a día de hoy me parece que es un acierto, en este caso por parte de Ernesto, lo haya planeado, digamos, con mayor o menor consciencia. También me gustaría plantear otra cuestión. Bueno, está relacionada con esta realmente, esta especie de dimensión de denuncia que tiene el hecho de grabar las clases y sobre todo añadiendo cuestiones o descripciones que ha hecho, como el marco, digamos, clientelar en el que dice que está envuelta la universidad, redunda un poco en ese aspecto, digamos, crítico, a la hora de poner el asunto económico por el medio, simplemente. Y el hecho de que se describa en algún momento como una prostituta, como vuestra prostituta, como el modelo clientelar sería tal, que él sería vuestra puta, o habría que ver si es la puta de la universidad o la puta de quién, a la hora de intentar expandir como los tentáculos de esa especie de crítica y gesto de denuncia, por decirlo así. Lo de la crítica a los profesores me parece más o menos manifiesto, porque en varios momentos dice que hay algunos que tienen menos ambición que él, y al mismo tiempo también me parece que que va implícita esa especie de problematización por el hecho de que plantee un temario que probablemente muchos profesores, incluso aunque quisieran, no podrían seguir, y al mismo tiempo porque plantea otro problema, que es el de que ¿cómo van a hacer los profesores a partir de ahora? Los que tengan consciencia de esto, ¿se grabarán o no? Y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? ¿Es por su imagen pública? ¿Es por la cuestión privada? Y si eres un funcionario público y no haces las clases públicas y tiene que ver con alguna postura privada que tengas, puede ser, no digo que sea deshonroso y nada por el estilo, pero me parece que la parte polémica ya está puesta encima de la mesa. Si la universidad es una función pública, ¿por qué no? ¿Por qué todos los profesores no se graban? En primer lugar, ¿por qué no lo han hecho antes? Si hay problemas legales, yo los desconozco, no sé si Ernesto también los conoce o se tira un poco más o menos a la Bartola, pero eso para mí forma parte también de ese mismo gesto. Esta especie de entramado de cuestiones para mí se sintetizan también en una frase que me parece muy señalada creo que es de la primera clase, donde dice Ernesto, en medio creo que es a partir del minuto 1:19 más o menos, en medio de la arenga como más de reivindicación, digamos, de vuestros derechos como alumnos, dice que no os tomen el pito por el sereno, vosotros tenéis el asa por el mango, ¿no? O sea, a mí esta frase me parece como esencial a la hora de comprender
o sea, cómo de a toda pastilla va Ernesto, que hay momentos que no sabe qué coño dice, o sea, es como solo tira millas para adelante y es como que no os tomen el pito por el sereno, ¿sabes? Ni el asa por el mango, que es como... Bueno, en fin, tenéis más poder del que creéis, ¿no? Tenéis el asa y luego el mango, la sartén que le dé por culo. Tenéis que coger el asa por el mango y pelear estudiantilmente ahí. Vale, ¿qué más? En cuanto a la forma de dar la asignatura, que es muy polémica y de alguna manera tiene que ver con esta pequeña coñita gilipollas, está, digamos, como el momento antipedagógico. O sea, se supone que sois alumnos de primero y la mayor parte de la gente que ve el curso, bueno, no sé la mayor parte, hay gente al menos que sigue los cursos online y que no pueden seguirle simplemente, ya sea por la velocidad o ya sea por la, digamos, densidad y cantidad, ya no solo cantidad de contenido, sino por lo especializado que muchas veces suele ser el contenido que Ernesto ofrece. Y que se sintetiza también en momentos como el de tienes 28 años y no has leído a Platón, no tienes perdón, ¿no? Como este momento lapidario que te tengo que decir que a mí me parece una mierda, no pasa nada. O sea, puedes leer a Platón con 38, con 48, puedes no leer a Platón y el perdón no tiene nada que ver con esto. O sea, no todo el mundo está en el nivel de locura de Ernesto Castro de leer 13 horas al día. O sea, le pueden dar por culo a Platón y a muchos otros. O sea, no hay que... O sea, el que quiera seguirle que le siga y el que no, que le den. O sea, o sea, a mí me parece un poco demasiado dogmático este tipo de afirmaciones y que dé por sentado como cuestiones como, bueno, yo no tomo referencias pedagógicas, ¿sabes? Yo presupongo que mis alumnos conocen toda la historia de la filosofía occidental, a mí me la sopla todo, ¿sabes? Entonces es como, bueno, el gesto de denuncia queda un poco lastrado por esto. O sea, ¿cómo se supone que vas a hacer una educación pública o vas a acercar algo a la gente cuando empiezas ya con que si no leíste a los 28 años a Platón es como una especie de retrasado mental chunguísimo y que si no, o sea, que no tienes perdón literalmente y por ahí habría mucha cosa que tirar. Y que se te presuponga toda esa especie de conocimiento, como si no pudieras adquirirlo más tarde o como si se suponga que tuvieras que tenerlo en primer lugar. Y estudiar alemán y latín, o sea, yo como primera clase me parece como un desbarajuste completo que entiendo que haya acojonado a muchos y que haya dejado las clases desiertas y que me parece también una crítica a un doble nivel con respecto a lo mismo que decía antes. ¿Qué pasa cuando dejas una clase desierta por grabarla en YouTube? O sea, aniquilas la clase presencial por dar una clase online, lo haces por ganar a los espectadores online, pero lastras la presencialidad. ¿Cómo se contrapesan esos factores? Me parece que también está implícito en esa especie de crítica que puede tener un lado, digamos, un poco más oscuro que el de yo dono este conocimiento, pero bueno, ahí hay ciertas ambigüedades. Que también digamos, se concretan bastante en lo que yo diría que es como el argumento House of Cards. O sea, os presupone toda la historia de la filosofía occidental, pero luego pregunta en no sé qué clase que si habéis visto House of Cards y ve que nadie, y es como, hostia, no me jodáis, nadie. Es como, ¿qué coño te esperabas? O sea, no han visto House of Cards y es como, pero desde Platón sí. No, o sea, no, eso no va a ninguna parte. Vale, bueno. Otra parte que tiene que ver con esto para mí es lo que diría que es como una especie de este aspecto, digamos, como de hiper erudito que yo calificaría de bibliofagia en el caso de Ernesto o de incluso yonquismo filosófico, creo. En la medida que también dice frases como esta, a mí no me importa que una persona sea cocainómana y budista siempre y cuando se haya leído los libros, que es lo más importante, la bibliografía. Bueno, aquí habría también mucho que cortar, ¿no? Es como, puedes leer y está muy bien, yo no voy a venir aquí a censurar a nadie para que no lea, pero una cosa es leer, ser culto, informarse, estar abierto al mundo, lo que quieras, y otra cosa es también meterse 13 horas al día de caña. O sea, eso no es para todo el mundo, ni siquiera en el buen sentido. O sea, lo que quiero plantear es que hay problemas también que se derivan de una especie de régimen implacable como ese, porque llegado cierto momento, creo, y si uno llega a pasar por épocas vitales en las que lee muy intensivamente, muchas veces al día, llega un momento en el que ya creo que no piensa o que solo reacciona casi físicamente a lo que está diciendo. Es decir, brotan referencias, salen nombres, salen fechas, y esto creo que es algo que le pasa mucho a Ernesto y para mí es muy perjudicial de cara a lo que pretenda ser él como filósofo, por decirlo así. Una cosa es tener una especie de agilidad, digamos, muy vistosa en YouTube, y otra cosa es que si determinadas cuestiones requieren pensar un poco, y aunque se puede pensar a toda pastilla, también se puede pensar sin ir a toda pastilla y sin reaccionar, digamos, a poco menos que reaccionar a estímulos o a lecturas, sin más. O sea, eso no es toda la filosofía que hay. Bajo mi punto de vista, claro. ¿Qué más?
Y luego hay otra ambigüedad más que me gustaría resaltar, que tiene que ver un poco con esta misma disyuntiva que planteaba antes, la de la difusión pública versus la crítica académica. En la medida en que Ernesto justifica el hecho de que se grabe diciendo yo estoy grabando las clases para que vosotros como clientes tengáis acceso a vuestros bienes de servicios que habéis comprado en cualquier momento y a cualquier hora. Y para mí esto también es más o menos dudoso, porque es cierto que están ahí para las clases, para lo que queráis, pero también es cierto que... también es cierto, al menos... yo creo que también está aprovechando para sacar sistema filosófico él y decir, bueno, o sea, ha llegado el momento en el que yo quiero ponerme a filosofar y en vez de escribir tochos de libros voy a hacer tochos de vídeos en YouTube y voy a sacar sistema filosófico de no sé cuántas horas puede tener el curso, pero supongo que alrededor de unas 30. No creo que solo haya esta donación desinteresada, así que me parezca tampoco mal que plantee otro problema, que puede ser un filósofo hoy tiene que sacar sistema por escrito o puede sacar sistema en YouTube con vídeos de 1 hora y media y a tomar por saco. O sea, mayor difusión, más inmediatez, tiene sus ventajas, pero ya estamos con el problema de la escritura y lo audiovisual o las nuevas tecnologías en conjunción con la imagen clásica que puede haber del filósofo. Vale. Siguiente clase. La siguiente clase, la segunda... en esa clase se supone que Ernesto va a problematizar el título de la asignatura, si no me equivoco. Título de la asignatura que era Historia de las ideas estéticas y del pensamiento 1, creo. Y lo sustituye por Historia universal de las filosofías mundanas y académicas de las artes. De la misma manera que él en este caso problematiza ese título de la asignatura y os hace ver que tiene sus limitaciones, yo voy a intentar recoger un poco este gesto y poco a poco aquí la cosa se va a poner probablemente un pelín más filosófica o más especulativa en la parte sobre todo, o sea, por lo que respecta a meter las palabras mundano y académico en medio del título y la imagen de la filosofía que eso supone. Entonces lo que voy a hacer aquí es leer un par de citas de Gustavo Bueno, que como ha dicho Ernesto más de una ocasión es una de sus referencias fundamentales, para desgranar un par de aspectos. Bien, la primera cita. La academia representa ante todo el mecanismo de emancipación de esas determinaciones mundanas empíricas mediante la disciplina crítica. Que, bueno, yo me he tragado alguna preposición aquí probablemente, pero bueno, más o menos se entiende o... Espero que sí. Vamos, que básicamente hay una función académica, lo que quiero es aludir al título. Si divide entre académico y mundano es porque yo creo que cree, y creo que lo cree Gustavo Bueno también, por eso traigo la cita, que la academia tiene una función crítica emancipatoria de las determinaciones mundanas, sea lo que sea. O sea, hay algo como las determinaciones mundanas, en primer lugar, que se supone que está ahí, y la academia tiene una función crítica, o sea, la disciplina precisamente crítica de la academia es de alguna manera, como iremos viendo también en la siguiente cita, como iluminar o sacar de la ignorancia, digamos, a esa especie de magma mundano, por decirlo así. La cita continúa. ¿Y cómo es posible, desde el supuesto de una sabiduría mundana como fuente universal de toda sabiduría, atribuir semejante misión a la academia, si a la vez nos negamos a asignarle fuentes de revelación sobrenatural, supramundana? Solo de un modo podemos entender sociológicamente cómo una institución, la academia, que hunde necesariamente sus raíces en la sabiduría mundana de un pueblo, de una clase social, puede a la vez erigirse en un órgano crítico, cuando en esa institución entran también corrientes de experiencia procedentes de otras sociedades, de otros pueblos o de otras clases sociales. Tal es la única manera posible de entender la misión revolucionaria y crítica de la academia por respecto de la sociedad en la cual se soporta. La presencia de estas sociedades diferentes, esencialmente diferentes, puesto que son sobre todo sociedades fenecidas, es lo que constituye la sabiduría crítica específica de la academia. Y esta presencia tiene la forma en general de una disciplina científica y racional en nuestras sociedades avanzadas. El motivo por el cual traigo esta cita a colación, sobre todo, es por la parte en la que Bueno resalta, o dice al menos, que la manera en la que la academia puede ser crítica es haciendo que entren corrientes de experiencia procedentes de otras sociedades y de otros pueblos, además de otras clases, en ella. O sea que está lo mundano por una parte, lo mundano envuelve a lo académico también, es decir, el académico está envuelto en lo mundano, pero el académico tiene una especie de arma que el mundano no tiene, que es
su disciplina crítica basada en el estudio de otros pueblos o de otras culturas. Saco esta colación por lo que creo que significa con respecto a la organización de la asignatura. O sea, que creo que el temario de Ernesto, la amplitud que tiene, el hecho de que vaya desde China, los aztecas, etcétera, tiene que ver con esta cuestión. O sea, creo que está recogiendo a Gustavo Bueno en la parte en la que, para dar por culo a los profesores que creen que pueden dar como esa historia mediterráneo-céntrica, él dice, bueno, yo hago una historia universal y al mismo tiempo cumplo, digamos, la misión emancipadora de la academia, que es ser la disciplina crítica que va a sacar a los mundanos de la estupidez, por decirlo así. Y ahí tenemos, bajo mi punto de vista, una visión política muy clara. Y una visión política que se traduce en una metodología de enseñanza y que invade de pronto vuestra asignatura, que es de Historia del Arte, pero que también se ve imbuida por una cuestión política que podéis aceptar o no. Al mismo tiempo, me parece que esta especie de distinción, y esto sí que me parece una objeción relativamente mayor y que va a tener que ver con el siguiente punto, me parece que la distinción académico-mundano es una distinción de académicos. O sea, en este caso Ernesto es bastante académico y está, aunque sea como becario dentro de la academia. Gustavo Bueno era un académico y Gustavo Bueno coge la distinción de mundano y académico de Kant, que era otro académico. Esto para mí tiene que ver sobre todo con el alcance que se le puede atribuir a esta hipótesis, teniendo en cuenta que quienes enuncian la distinción entre académico y mundano son académicos y están presuponiendo un humus mundano en el que se ven envueltos, pero para el cual ellos tienen una especie de antídoto que básicamente es el estudio de la historia. O sea, el estudio de la historia de tu mismo pueblo, de tu cultura, pero también la de otras culturas. Y al mismo tiempo esto me parece que suscita otros problemas acerca del lugar de la historia, digamos, en las humanidades en general. Y cuál es la relación entre las humanidades y las ciencias en este caso, cuando uno puede postular, bajo una postura pretendidamente ontológica como es la de Gustavo Bueno, que se pueda pretender que hay una especie de preeminencia de la historia como método de enseñanza para emancipar a la gente mundana mediante una disciplina académica que está ostentada por académicos. Vale, queda eso ahí. Bien. Siguiente punto. Aquí ya me voy supongo, voy a seguir tirando de este hilo, pero me voy a situar un poco más personalmente para decir que esta cuestión de lo académico y lo mundano tiene unas raíces en la fenomenología, entendiendo la fenomenología en un sentido amplio, desde Kant prácticamente hasta nuestros días, y con un poco de ganas de joder voy a decir que esto es un idiotismo filosófico. Idiotismo en el mismo sentido de idiotez que empleaba Ernesto Castro en su día. Cortedad de miras o preocupación por uno mismo, por decirlo así, pero esto es una crítica a nivel disciplinar. O sea, ¿qué presupone? Que filosóficamente, o que al menos desde el punto de vista filosófico, o bien de Ernesto, en caso de que lo que digo tenga algún sentido, o bien de Gustavo Bueno, se pueda pretender un privilegio, por decirlo así, de la academia a la hora de emancipar a los individuos mundanos. En primer lugar, ¿qué academia? Porque no se menciona la academia, o sea, los científicos son academia, es academia solo en este caso la Academia de Humanidades que forma parte de esa historia o que enseña mediante esa historia emancipatoria, o es la academia filosófica en este caso, porque si acudimos precisamente a los individuos que la anuncian, nos encontramos únicamente a filósofos académicos, no nos encontramos a académicos generales, a pesar de que pueda haber otras personas que compartan, por supuesto, este punto de vista, pero particularmente a mí lo que me interesa es problematizar, en este caso, la influencia de determinados postulados fenomenológicos a la hora de atribuir distinciones como esta, que tienen un claro impacto social, que tienen supuestamente una función social y política, pero que al mismo tiempo meten un corte que es problemático, el problema un poco de la vanguardia que va a sacar al pueblo de la ignorancia, por decirlo así. Y esto para mí sí que tiene que ver con como digo, el título de la asignatura, que está ahí como entre paréntesis en plan, bueno, como que no quiere la cosa, pero para mí es el núcleo de ella, y con frases en las que Ernesto Castro da por supuesto, por ejemplo, que todo el mundo es filósofo, como dice en más de una ocasión. Cuando habla de la filosofía mundana de Cholo Simeone, el partido a partido, la filosofía del jamonero y tal, y es como, esa es la filosofía mundana, esa es la filosofía, como dice Gustavo Bueno, rústica. Es como, ahí está el magma de gente que quieras que no, ellos tienen una cosmovisión, una filosofía, vamos a llamarle filosofía, ¿qué coño? O sea, ¿por qué no se llama de otra manera? No, llamémosle filosofía. Como si no es un saber especializado, ha de ser filosofía. Si tienen una cosmovisión, o sea, si superan el proceso de hominización, como dice Ernesto un momento, o sea, si supera el proceso de hominización es filósofo ya directamente. Entonces, es como aquí las líneas se borran de pronto y hay como un sustrato mundano que lo invade todo y que es filosófico. Entonces es como, ¿en serio uno puede obviar el chauvinismo filosófico que esto supone? O sea, desde el punto de vista académico-filosófico, desde la academia filosófica, vamos a decir, todo el mundo es filósofo, joder, y porque todo el mundo es filósofo, nosotros como filósofos, ¿cuál es nuestro objeto, digamos, de estudio? Todo, coño, no, o sea, ¿para qué aspirar a menos si podemos aspirar desde la hominización para el norte?
Claro, para mí esto es una mierda, pero como un piano. Y no me importa en este caso excederme un poco en los términos, porque me parece un problema muy serio y un problema que ataca, digamos, al núcleo mismo de la endogamia filosófica, por decirlo así. Y coño, a mí me encanta la filosofía, pero identificar en este caso la filosofía con la fenomenología me parece un problema. Y el momento en el que me parece precisamente que se puede identificar o que se puede tirar el puente entre la filosofía de lo académico y de lo mundano y la fenomenología es porque creo, y aquí pasamos a otras hipótesis, digamos, filosóficas, para mí es como un cante tremendo el que la distinción entre académico y mundano que ya toma Gustavo Bueno de Kant, en este caso ya estamos en la fenomenología, aunque se podría decir que haya empezado antes que él, porque el término creo que no lo acuñó Kant, pero vamos a decir que desde Kant hasta nuestros días, hasta Zizek por lo menos, toda esa distinción, en el caso de Gustavo Bueno, para mí bebe de manera muy claramente de la diferencia entre conciencia natural y saber real en Hegel. Hegel, que vamos, bueno, de mundano tenía... bueno, es igual. El caso es que... y es la misma diferencia que tiene Heidegger entre óntico y ontológico. O sea, estamos en el momento del sacerdocio filosófico. En el momento en el que metimos el saber real, el objetivo es el absoluto. En el momento en el que metemos digamos, la precomprensión ontológica heideggeriana, el objetivo es el ser. O sea, lo que vengo a acusar en este caso es que, la fenomenología es una especie de filosofía cristiana secularizada, desde Kant hasta nuestros días, y que el sustrato filosófico de esas teorías que continúan, en el caso de Ernesto Castro o en el caso de Gustavo Bueno, tienen unas raíces teológicas claras, para mí, muy claras, y que se deslizan por ese lugar. O sea, en este caso por la distinción mundano-académico, que luego se traduce también en la distinción conciencia natural, saber real, o ontico-ontológico en el caso de Heidegger, que hay una tradición fenomenológica muy dura ahí. Y que me parece que no está para nada independizada de la pretensión que eso supone con respecto a los mundanos, que es emanciparlos desde el lugar, o bien del ser, o del absoluto, etc. Como qué clase de emancipación es esta. Vale, para mí esto también está conectado, aunque realmente, claro, yo estoy hablando aquí a saco de Gustavo Bueno y me he visto unos cuantos vídeos y me he leído solo el primer ensayo de los ensayos materialistas, o sea que hablo desde una cierta precariedad de conocimiento bastante alta. No obstante, no me parece que eso invalide la hipótesis en primer lugar bueno, estoy abierto a que cualquiera pueda discutirla. Pero en cualquier caso también creo que la cuestión del campo categorial y las relaciones que hay con las ciencias influyen bastante en esto. O sea, yo no creo tampoco que la filosofía tenga que ser la sierva de la ciencia, ni mucho menos, ni nada por el estilo, pero sí que me parece que hay un problema serio cuando uno delimita de una manera que, repito, para mí no podría llamarse ontológica en ningún caso, una cierta metodología, que sería el estudio de la historia, y una cierta metodología no solo, digamos, de estudio para las humanidades o para la filosofía, sino una metodología de emancipación basada en la historia. Y eso ya empieza a tener ciertos problemas. A mí me parece importante el estudio de la historia, y de hecho me parece muy importante que, por ejemplo, en el caso de las ciencias estudiase mucho más historia. Pero desde luego lo que me parece es que desde puntos de vista como este fenomenológico, que hace esta sección entre mundano y académico y otras semejantes, me parece que se cierra el diálogo por completamente con respecto a los científicos, que se quedan en su casa estudiando física o biología o lo que coño sea, pero que no tienen ningún acceso a lo mundano. Es como, a nosotros qué coño nos importa la ciencia. O sea, somos filósofos, cogemos lo mundano, cogemos lo homínido, tiramos para el norte, la ciencia no puede encargarse de eso, y nosotros somos como el segundo grado. O sea, vamos por encima de la ciencia y vamos por debajo, que en este caso me parece que son también las dos patas, o dos de las dos patas más importantes de la filosofía de Ernesto Castro. O sea, me follo las ciencias por arriba con la analítica y voy a lo mundano por abajo con el materialismo. Y el medio que le jodan. O sea, es como lo que haya por el medio, ya me lo como yo. Para mí esto es cortedad disciplinar, que tiene que ver precisamente con ese paradigma fenomenológico que abarca también la filosofía analítica, desde Brentano para el norte. ¿Qué más? Si comentaba lo del campo categorial es porque precisamente me parece que esa lectura del campo categorial está conectada con lo académico y con lo mundano, y tiene este lugar de desliz que hace, de alguna manera, así como muy casual, que uno como filósofo tenga un papel muy importante, que es el de emancipar a la humanidad. Y ha de hacerlo desde la academia con su conocimiento, digamos, crítico. La crítica de la palabra crítica ya sería para otro momento. Total, que creo que existe una especie de identidad filósofo en este caso, que es aquello que quería designar con ese idiotismo, es decir, el filósofo, desgraciadamente, también puede equivocarse y puede mear por fuera, no tiene un campo categorial ilimitado por el cual esté legitimado para decir cosas por ahí para adelante. O sea, no creo que no deba hacerlo, creo que debe hacerlo, pero no me parece que sea desde aquí. No es que no me parezca importante que haya que enseñar historia o que haya labores sociales y emancipatorias que tener en cuenta, seguro que sí, pero bajo mi punto de vista, no con la fenomenología, y bajo mi punto de vista, la fenomenología no es la filosofía. Y habiendo varias filosofías, uno puede optar por la fenomenología o no. Vale.
Bueno, en realidad voy a acabar mucho más rápido de lo que creía. Tenía como 1 hora y pico y me puse a cortar como un cabrón y ahora me voy a quedar corto. Bueno, una postilla a lo que dije anteriormente. No, en realidad me he adelantado muchísimo. Bueno, voy a meter un poco el cuñadismo aquí, ¿no? Porque como quizás algunos sepan, pues Ernesto Castro tiene un grupo, bueno, con otras personas, yo creo que está involucrado de alguna manera, no sé cuál es la terminología exacta que podría emplear aquí, en Cuñadología, que es un grupo de Facebook que algunos conoceréis. Igual que había otro grupo pretérito en el que creo que también estaba inserto, que es el Círculo Podemos de Filosofía Analítica. Como vemos, las pretensiones ontológicas empiezan a trabarse con unas cuestiones políticas mucho más concretas. O sea, no es lo mismo hablar de ontología y de ciencias que situarse de una manera crítico-analítica con respecto a Podemos, que es como partido muy concreto, ubicado en España y con una, digamos, filosofía, por decirlo así, también específica, que ha sido criticada por ellos por varios motivos, pero si quiero sacar el término cuñado aquí es básicamente porque la cuñadología también está inmersa, digamos, en este proceso de intento de emancipación de lo mundano, porque básicamente, o sea, el proyecto cuñadológico, bajo mi punto de vista, lo que viene a hacer, ¿no? Por tomárselo un poco en serio, porque creo que hay unas pretensiones de seriedad a la hora de axiomatizar la meseta y hablar de las cosas de empleo y gol y todo este tema, a la hora de intentar precisamente emancipar, digamos, al español castizo de sus determinaciones mundanas que no le dan un poco para ver más allá. O sea, la cuñadología es el mundanismo, es la rusticología. O sea, es el momento de coger estos preceptos de Gustavo Bueno y aplicarlos a un contexto concreto con unas funciones filosóficas y políticas determinadas, que tampoco me parece que estén muy escondidas, pero en este caso ya empezamos, o al menos empiezo yo desde luego, a prefigurar unos vínculos que tienen que ver ya no únicamente con esta clase, sino, por decirlo así, con como retazos de la filosofía de Ernesto Castro en general y escuelas adyacentes, ¿no? Bueno, eso podría dar para muchas disputas con respecto a ciertas cosas que pasan, digamos, en Facebook, disputas, como mencionó Ernesto Castro, que antes se daban con respecto a lo mejor al público feminista, que puede encontrar que, digamos, toda esta metodología que parte de este paradigma de influencia fenomenológica, de, bueno, yo voy a meter un corte y voy a hablar de lo mundano y luego voy a hablar del académico, y sobre todo con una bibliofagia intensiva de la hostia, cuando viene alguna militante feminista y le dice, ¿de qué coño vas? Él te dice, bueno, léete a las feministas primero y luego yo hablaré contigo. Y es como, y este luego es el puto problema. O sea, porque alguien dice, yo vengo a defender, o sea, a mí me miran por la calle y me quieren violar, y es como, ¿te has leído el feminismo de tercera generación? Esto es un problema de la hostia de serio, porque luego la gente que se caga en cuñadología se caga por esto en ellos. O sea, y estamos ante el metacuñadismo fenomenológico, como en su propio, es como el ser hegeliano ya dándose en su autorrevelación. Es como el máximo cuñadismo, que es el propio idiotismo filosófico de hacer la cuñadología. Llega alguien y dice, tengo un problema político, y dice, va, lee y ya hablamos. Y esto para mí se arrastra, me dejé esta especie de en fin, de retazo fuera, ¿no? Por empalmar un poco con otra parte de otros vídeos de Ernesto en los que habla recientemente, que estuvo en Alicante dando unas lecciones sobre realismo especulativo, simplemente por meter esta cuestión un poco aquí. O sea, que haya realismo especulativo no significa que se haya acabado la cuestión fenomenológica. O sea, esto significaría otras hipótesis, digamos, un poco más extensas sobre el tema, pero el realismo especulativo, bajo mi punto de vista, es como la especie de fuga de la hermenéutica. En plan, se acabó la hermenéutica, o sea, la cosa está que arde, es el caso un poco de Ferraris, ¿no? Entonces llega un momento en el que yo veo que el textualismo no va más allá y la posmodernidad está tocada de los huevos, entonces me largo al realismo especulativo. Salto de la hermenéutica, hay una especie de conversión hermenéutica, ¿no? Un poco como el estilo también de Bátimo y el comunismo hermenéutico. Hay una especie de intento de ontología política que se está defendiendo por un lado, que se cae, en este caso como se está cayendo la posmodernidad, pero que en este caso se intenta salvar intentando, digamos, llevar la cosa a los nuevos planteamientos del realismo especulativo, pero bajo mi punto de vista, al menos, y esto también es una hipótesis muy provisional porque me he leído la mitad del libro este de Meillassoux de After Finitude, bueno, el original es en francés, ¿no? Pero nos entendemos. En el que ya desde el minuto 1 empieza con unos planteamientos fenomenológicos durísimos. O sea, y volviendo a la cosa en sí de Kant y decir, ¿qué coño? O sea, yo lógica y matemática sí, pero cosa en sí. Y eso no tiene... O sea, como la cosa en sí, Kant, la crítica práctica, la moral kantiana, no vamos a problematizarla, vamos a tirar vía por el sustrato duro, ético-político, que tiene la fenomenología sin problematizarlo, o añadiéndole, digamos, unas adherencias que pueden ser más vistosas o más digitales, pero que en el fondo, yo creo, siguen con el mismo sustrato duro. Tradicional, filosófico, que, o sea, esencia, ¿verdad? Fenomenología, vamos para adelante. Para mí esto tiene, a la hora de intentar objetarlo de una manera un poco más conceptual, aunque aquí no lo vaya a poder desarrollar,
Hay un concepto en particular que a mí me interesa, que es el de condición de posibilidad. No voy a entrar aquí tampoco en cómo se relaciona el concepto de condición de posibilidad con las categorías en Aristóteles, etcétera, porque sería un berenjenal de la hostia. Pero al menos ciñéndonos en este caso a Kant, aunque no tenga que ver únicamente con la figura de Kant, sino digamos con toda la extensión fenomenológica que le podáis dar. O sea, estoy hablando de Kant, estoy hablando de Schelling, estoy hablando de Schopenhauer, estoy hablando de Fichte, estoy hablando de Hegel, estoy hablando de Bataille, estoy hablando de Heidegger, estoy hablando de Derrida, estoy hablando de Sartre, estoy hablando de Zizek, estoy hablando de, no sé, Agamben. Como todo eso es fenomenología para mí, todo eso es teología secularizada para mí, incluyendo el realismo especulativo. Para mí ese es el núcleo del problema. A la hora de plantear el eterno problema también de la relación con la filosofía y la teología, hasta qué punto no puede decir ya pasamos de la metafísica, hasta qué punto, como dice Ernesto Castro, que la filosofía es una batalla contra la metafísica, de la que más o menos a veces entra, pero como si estuviera más fuera que ella, y me parece que es totalmente al revés. O sea, que es como lo que le está costando salir a la filosofía de la metafísica, tela. O sea, yo no creo que lo haya hecho a día de hoy. Incluso aunque la palabra metafísica me parezca como una purrela de palabra a la hora de intentar definir esto. En cualquier caso, pretendía aludir al concepto de condición de posibilidad como el sintagma, digamos, que si una vez uno lo agarra y le presta mucha atención desde Kant a todo ese recorrido que acabo de intentar esbozar, se la encuentra una y otra vez. Condición de imposibilidad en Zizek, que tomó al mismo tiempo de la condición de imposibilidad de Derrida. Derrida la condición de posibilidad la toma también del momento en el que Heidegger dice que el ser es lo posible, las cartas sobre el humanismo. Heidegger, el ser y lo posible, es como un tema en el que, si me meto ya no acabo, y las filias kantianas y hegelianas de Heidegger para mí ya son, bueno, no creo que haga falta explicarlas, o si no, tendría que ser en otro momento y en otro lugar. Y digamos, a la hora de intentar desubicar esto, porque me parece que puede haber un riesgo de interpretar todo esto como una especie de ataque filosófico-político, por decirlo así, para mí el problema fenomenológico va más allá de orientaciones, no de todas las orientaciones políticas, por supuesto, pero que va más allá de centrarse en el problema, por ejemplo, del historicismo, o en este caso de lo que podría ser una política emancipatoria, porque el concepto de condición de posibilidad, y sobre todo en Kant, la crítica a la razón práctica, como las primeras 25 o 30 páginas, es un escándalo. La relación entre condición de posibilidad, libertad y moral, o sea, el famoso tema de que la libertad es la piedra angular en Kant, que es como otra secularización, bajo mi punto de vista, de Dios. Dios ya no tira mucho, pero la libertad vale. Entonces, libertad como piedra angular, vínculo crítica práctica y teórica, para adelante con eso también. El problema de la voluntad libre a mí me parece crucial, y no me parece que sea un problema, digamos, en este caso, como de filosofías políticas que tengan que ver únicamente con la izquierda. O, por decirlo así, si uno se pone, intenta bajar esto, encontrar sus conexiones con respecto a determinados niveles políticos, para mí no hay una postura liberal que pueda fructificar sin el concepto voluntad libre en el medio. Y voluntad libre es un concepto íntegramente fenomenológico, que se puede rastrear perfectamente en varios autores, o sea, desde Rousseau a varios de los que he mencionado anteriormente, y que además no solo funcionan, digamos, en este espectro como muy especulativo filosófico, sino que se puede ver también, por decirlo así, en lo mundano. Por ejemplo, en este caso, si uno coge la ética para Amador de Sabater, se encuentra la voluntad libre, pero en cada puta página. Si uno coge a von Mises, por ejemplo, el teórico austríaco, se encuentra a Kant también. Esta gente no es gente de política emancipatoria, materialista, hegeliana de izquierdas, nada por el estilo, pero Kant para mí igualmente. Quiero decir que el sustrato fenomenológico está ahí igual. Hay un par de debates que tuvieron el año pasado Juan Ramón Rayo y creo que Daniel Raventós, y los dos, en cuanto empezaron a tomar sus posicionamientos, antes de entrar incluso en la propiedad privada o en el individualismo metodológico, lo primero es la libertad. Rayo lo primero que dice es la libertad, y Raventós, si no es lo primero, lo dice muy pronto también, es la libertad. Solo que uno, libertad republicana aristotélica, el otro, libertad, digamos, vinculada al liberalismo político. Pero libertad sí, ¿para qué problematizarla? Condición de posibilidad sí, ¿para qué problematizarla? Para mí este es el problema o uno de los problemas que existen dentro de la propia fenomenología como fuente inagotable de filosofías, prácticas y planteamientos filosófico-políticos con los cuales yo no estoy de acuerdo. Y ya voy a terminar solo con unas tesis finales, no sé, o sea, tesis finales que ya están fuera, digamos, del planteamiento que acabo de intentar desarrollar o esbozar, tesis finales que tienen más que ver con el trabajo, digamos, de Ernesto Castro. No sé cuánto boxing o cuánto pugilato habré hecho, pero no obstante, sí que quería rescatar que, por una parte, o sea, todo lo que le he criticado a él, o en este caso también lo que le he criticado un poco a Gustavo Bueno, al materialismo filosófico, me parece que es como, sobre todo de cara a intentar hilvanar una especie de diálogo con las ciencias, y al mismo tiempo intentar hilvanar algún tipo de intento de llevar la filosofía a la sociedad. Me parece que es probablemente la mejor empresa que existe ahora mismo, una de las mejores. Es decir, que el panorama filosófico, fuera de todo esto, lo que me acabo de cagar, es peor todavía. Y en este caso me parece como muy positivo que en el trabajo de Ernesto Castro, en la forma en la que ha planteado las clases, esto esté de una manera tan manifiesta.
Es decir, que en este caso, Ernesto Castro se preocupa, uno, de tener una visión interdisciplinar se preocupa de tener una visión interdisciplinar informada por la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, etcétera. No son cosas que se suelen hacer en otras disciplinas. Al mismo tiempo, me parece que vamos a tener a Ernesto Castro para rato, que va a dar el coñazo muchísimo, salvo que le atropelle un puto camión o algo por el estilo. Dado lo que lee y dado el nivel de difusión que creo que pretende alcanzar, es probable que aquí me voy a tirar un poco de la moto, ¿no? Que tengamos como el típico filósofo intelectual mediático, el tipo Gustavo Bueno, ¿no? Que luego sigue dando la coña con 60 años, grabando en la tecnología que coño haya en el 2050, hablando a toda pastilla, pero como viejo de la hostia y tal. Y me parece bien eso, quiero decir, me parece importante realmente, y este ya es el momento como de dorar la píldora, voy a parar ya un poco, pero me parece importante que eso pase y que haya alguien que se esté preocupando a ese nivel de estas cuestiones y que esté abierto a crítica, lo suficiente también como para que pueda venir yo aquí y cagarme en él, ¿sabes? Como que de la manera un poco que me ha dado la gana, pero con críticas que me parece que son legítimas, una cosa no quita la otra, pero reconociéndole también cuestiones importantes que creo que estaba planteando. Así que, para finalizar, simplemente comunicar que creo que debemos estar agradecidos por su trabajo, por su curso y yo particularmente por poder estar aquí hoy. Nada más. Bueno, muchas gracias. Bien, pues tenemos más tiempo del que pensaba, aproximadamente unos 45 minutos para mi respuesta, que va a ser muy breve, y intervenciones, si queréis, vuestras y de gente que ya nos están comentando por aquí por Facebook. La cuestión de grabarse. Había una pregunta implícita en la exposición de José Luis acerca de si había algún tipo de problema pues, de derechos de autor o de propiedad intelectual de estas clases. Como ya os comenté, creo que en privado o en alguna clase práctica que no he grabado, también sería interesante pues, mostrar, o que si queréis hacer algún comentario sobre las clases prácticas y su metodología, ahora pues sería también interesante para ver vuestro punto de vista al respecto. Pues os comenté, no sé si os acordáis, aquello de que en alguna ocasión he ido al vicerrectorado encargado de estas cuestiones y me dijeron que era la primera persona que acudía por allí, que era el primero que planteaba la cuestión de la propiedad intelectual de las clases, porque claro, yo no estaba muy seguro de si aquello era propiedad mía en la medida en que yo era el que daba las clases, o era vuestra en la medida en que vosotros sois los matriculados y las personas que han pagado las tasas, o si es propiedad, digamos, intelectual de la universidad simplemente porque es el lugar en el que está alojado, en fin, de quién es exactamente propiedad intelectual esto. Y me dijeron que digamos que esto es el salvaje oeste, ¿no? Así que yo me lo he tomado realmente en serio. Quiero decir que no meto publicidad en mi canal porque no ganaría más que 10 euros por vídeo o algo por el estilo, ¿no? Pero vamos, que podría empezar también a meterlo y empezar a privatizar, digamos, algo que en realidad es absolutamente público, ¿no? Porque no hay nada más público realmente a día de hoy que en Internet. Esto es algo que yo tengo bastante asumido, quiero decir, tengo pequeñas dosis, por así decir, de ciberoptimismo, de ciberfetichismo en contemplar las posibilidades tanto negativas como positivas que tienen las redes sociales y lo digital, y es que vosotros sois una generación, y me incluyo yo, digamos, dentro de vuestra generación, porque al fin y al cabo tan solo nos llevamos del orden de 7, 8 años, dependiendo de en qué año hayáis nacido. Pues la generación de los 90, por decirlo rápidamente, es una generación que se ha criado entreteniéndose con los dispositivos digitales y, por seguir con la famosa frase de Horacio, va a entretenerse y aprender deleitándose también a través de esos dispositivos. Entonces yo simplemente hago uso de los mismos con una función que al mismo tiempo yo creo que es útil para vosotros y para la gente que no está matriculada en esta clase, siempre bajo la idea de que la universidad tiene una función pública que no se restringe meramente a dar un servicio a las personas que se toman la molestia de venir a calentar la silla en clase, sino que también tiene una función pública en la investigación y en el trabajo para una sociedad que es la que la financia. Porque esta universidad, si tuvierais que pagar vosotros las tasas de lo que cuesta los salarios, no solamente del personal de profesores, sino también de los burócratas que están en las oficinas, sería absolutamente inasumible. Quiero decir, sería una cosa realmente increíble. De hecho, está más que contemplado que la universidad pública es una institución financiada principalmente por la clase media más baja y utilizada por clase media incluso alta, ¿no? Bien, entonces, eso por un lado. No hay problemas legales por la sencilla razón de que aquí la gente cree que la Unión Europea es eterna, que la universidad pública es eterna, pero yo la verdad es que soy muy pesimista al respecto y aunque evidentemente mi modelo político no es el modelo político, digamos, del neoliberalismo rampante, tengo que, si no somos capaces de utilizar sus herramientas, aunque sea contra esa tendencia de la privatización, pues no seremos capaces de ponerle freno, digamos, a este proceso de descomposición de las instituciones
instituciones públicas. Tan sencillo como eso. Quiero decir, si la institución pública realmente no tiene nada que ofrecer a la sociedad, me parece perfectamente legítimo todas las propuestas de privatización, eliminación de determinadas facultades que no están ofreciendo realmente ningún contenido. Y es más, que aunque lo estuvieran ofreciendo, esos contenidos, esos conocimientos, no son públicos accesibles para el común de los mortales. Para disciplinas, como es el caso de las disciplinas, digamos, muy técnicas, científicas, del tipo matemáticas, física, yo entiendo que ese es un problema, digamos, genérico. Decía Gustavo Bueno en una famosa entrevista que le hizo Sánchez Dragón en el 78, que si tú dejas un libro de álgebra avanzada en mitad de la calle, aunque cualquiera lo pueda coger, sigue siendo un libro perfectamente clandestino. Eso no tendría que suceder en principio con la filosofía, precisamente por su ambición de ocupar la totalidad, aquello que ha denominado José Luis el erotismo filosófico. Bien, antes de entrar a esta clase, he aprovechado para responder en YouTube a una comentarista de última clase que me objetaba el hecho de que en las dos últimas clases, sobre todo en la penúltima, pues tan solo hubiera dos asistentes, en concreto Cristian y Roberto, que da la casualidad que no son ni siquiera matriculados de este curso, sino que vienen aquí de oyentes. Bien, esta persona en concreto, que era por lo visto una trabajadora precaria de algún tipo de institución educativa, no sé si pública o privada, me echaba en cara el hecho de que yo tuviera algún tipo de puesto privilegiado, como es el caso de una beca FPU, y que en lugar, digamos, de garantizar que mis ovejitas estuvieran en el redil, pues hubiera permitido, digamos, que estuviese en vuestra casa y que tuvieras acceso, digamos, a las clases cuando y como quisierais. Bien, me echaba, por lo tanto, en cara que en lugar de dedicarme a mi labor docente, que por lo visto consiste en garantizar que vosotros estéis aquí sentaditos, pues eso, garantizando, yo que sé, la estabilidad termostática de esta sala, o lo que sea, pues os haya ofrecido, digamos, lo mismo que os diría aquí, simplemente que a través de una pantalla, obligándoos, eso sí, cosa que no he grabado, a venir a clase cuando era necesario, digamos, la intervención e interacción pública, y procurando digamos, tomarme en serio vuestras presentaciones hasta el punto de haceros comentarios a un nivel que no es el nivel, digamos, pedagógico, docente, de deciros, bien, mal, ir por aquí, mejoras, progresa adecuadamente, sino dándoos más bibliografía, no sé, ofreciéndoos materiales por los cuales podéis seguir trabajando si ese es un tema que os interesa. La mayor parte de las clases prácticas es algo que no hemos grabado y que por lo tanto, digamos, es un secreto compartido entre nosotros. Tenían una función, y además también el trabajo tenía una función principalmente de desarrollo personal, en el que vosotros teníais perfecta libertad de elegir ilustraciones para libros, que eso sí, eran de obligada lectura, porque yo sí que creo que aunque a la edad que sea, pues hay que leer a unos determinados autores, sobre todo si no está matriculado en determinadas carreras. Pero bueno, por responder también de ahora audiovisualmente a esa persona que me comentó, considerando que era un fracaso el planteamiento de mi asignatura por el hecho de que nadie viniera a clase, yo tengo que decir que yo lo considero de hecho un éxito, el hecho de que a clase tan solo vengan los que quieren y no los que presuntamente deben, bajo un modelo clientelar absolutamente fraudulento, en el que se os promete una educación superior que no es tal, y que lo único que tiene como objetivo es que vosotros quedéis atrapados en una institución que os reclama cada vez más dinero en futuros másteres y formaciones que lo único que conducen es al paro, así de sencillo, ¿no? Entonces, yo, digamos, lo que hago es simplemente boicotear los presuntos fines para los cuales está supeditada la universidad, esto es para la formación de personal cualificado, entendiendo que aquí, sobre todo en este tipo de carreras, si estáis matriculados no es porque queráis ser millonarios, aunque, como ya hemos visto para el caso de ciertos poetas, los millones pueden ser un subproducto del conocimiento, ¿no? Aunque también, evidentemente, pues existe gente como Donald Trump o el pocero de, ¿no? Quiero decir que gente que levanta simplemente edificios que se hace millonario. Quiero decir que en ese sentido yo no tengo ningún tipo ¿cómo decir?, de elitismo acerca de que el conocimiento no solamente da el placer y la sabiduría, sino también la riqueza. Pero entiendo que si uno viene a la universidad, viene principalmente en estas asignaturas para formarse personalmente y para tener una serie de conocimientos verdaderamente al nivel de lo que fue históricamente esta institución. Bien, sobre la bibliofagia y el yonquismo filosófico. Bien, sí que es cierto que yo tengo un poco manía, digamos, de realizar ninguna afirmación sin ponerle un sujeto delante que la haya realizado. Quiero decir que a veces cuando la gente habla en términos de los griegos piensan o los chinos piensan, quiero decir, hostias, cuánta gente, ¿no?, pensándolo exactamente lo mismo,
pues me parece siempre un poco sospechoso, y de hecho la mayor parte de esas afirmaciones suelen ser bastante imprecisas o de gente que conoce muy poco de aquello de lo que está hablando, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta, digamos, pues aunque me cueste mucho porque soy medio disléxico, me gusta decir exactamente quiénes son los autores que están afirmando determinadas tesis, ¿no? Entonces, claro, eso me mete muchos embolados, pues como tengo que decir pues determinados nombres en chino o en azteca antiguo o en egipcio, etcétera. Pero siempre me parecía, digamos, importante que vosotros toméis conciencia de que ese es el principal desafío que plantea esta asignatura, que hay un campo de lo ignorado vastísimo, en el que, digamos, no todas las posiciones son absolutamente las mismas, incluso en culturas muy distintas a las nuestras, sino que hay muchos matices, hay muchas polémicas internas, y que lo que está todavía por investigar es enorme, ¿no? Y de hecho, uno de los énfasis más grandes que hemos estado haciendo a lo largo del curso no es tanto en los resultados o en aquellos temas que ya están más que trillados, pues por ejemplo, qué sé yo, el significado de los mitos eleusinos en la Grecia arcaica es algo tan conocido que yo prácticamente ni he expuesto, cuanto que nos hemos ido más a temas de detalle, a cuestiones, digamos, polémicas y abiertas, porque yo entiendo que la función principal de la universidad no es garantizaros un puesto de trabajo como pizzeros, que es lo que os está garantizando a día de hoy, sino formaros a vosotros mismos como investigadores. Un modelo de investigación que no os va a valer solamente para convertiros en profesores y replicar ad infinitum como esta cadena de profesores y maestros, sino para investigar en cualquier cuestión que os interese. Y ahí viene, digamos, la potencia, lo que ha llamado José Luis el idiotismo filosófico, que la filosofía, precisamente por su pretensión de generalidad absoluta, pues da las herramientas, a mi juicio, pertinentes para que uno, sobre los temas que quiera, pueda investigar y desarrollarse y conocer, digamos, lo que ignora, ¿no? Y abrir la mente a nuevas perspectivas. Es cierto que yo tengo una personalidad, digamos, muy vinculada sentimentalmente a determinadas lecturas, y que sí que creo realmente que, digamos, que una persona que no es capaz de dedicarse a su vocación 12 horas al día, pues no tiene realmente vocación, lo que tiene es pues costumbre, lo que tiene es un oficio, lo que tiene es una profesión, pero no tiene verdaderamente vocación, y yo entiendo que esto es una carrera vocacional, y por eso, digamos, os invito a trabajar al nivel, digamos, al que yo me he puesto esas exigencias de trabajo. Lo dije en la primera clase, esta es una asignatura principalmente para trabajar y no para tocarse los huevos, en primera instancia para mí y de manera mimética para vosotros. La principal función, la principal fin o el principal motivo por el cual, digamos, esta asignatura no rebaja los contenidos a un nivel de primero de carrera, es porque yo entiendo que vosotros lo que necesitáis en primero de carrera no es más pedagogía y papilla reblandecida, sino lo que necesitáis es un desafío de una persona que tiene un cierto entusiasmo acerca de temáticas próximas a las que a vosotros os interesan, en tanto que matriculados en Historia del Arte, y que puede suponeros un modelo o un contramodelo de lo que no se debe hacer, porque a lo mejor yo soy evidentemente pues muy despectivo, evidentemente quizás yo soy demasiado elitista, quizás yo soy un idiota, y aunque sea simplemente como contramodelo de lo que no se debe hacer, es importante que yo me ponga aquí delante de vosotros en una versión no muy, digamos, no de profesor enrollado, sino de un profesor que se toma en serio digamos, el temario y antepone los intereses del tema mismo sobre, digamos, las limitaciones cognitivas o emocionales o sentimentales de los alumnos. Así de sencillo. La cuestión del estudio de otros pueblos. Bien, esto no tiene realmente nada que ver, lo hemos comentado previamente y está bien que se plantee porque puede ser una cuestión que algunos tienen en mente. La estructura de la clase, de la asignatura y sobre todo, digamos, su pretensión de abarcar otro tipo de civilizaciones y de culturas, aunque también aquí habrá que entrar en definición la distinción entre civilización y cultura, pero aquí vamos a utilizarlas simplemente como sinónimas. No es algo que venga determinado ni mucho menos por el marco filosófico de referencia en el contexto español que yo he tomado, que es el del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. De hecho, Gustavo Bueno en su libro sobre la metafísica presocrática afirma que el origen de la filosofía académica es precisamente Grecia, y que en caso se puede hablar de filosofía en sentido estricto para referirse a la filosofía desarrollada en el área de influencia helénica, en la medida en que fue en Grecia donde se desarrolló hasta los niveles de complejidad de los elementos de Euclides la geometría, y que esa geometría sirvió de canon de razonamiento para todos los filósofos que estuvieron por venir, y en ese sentido se puede hablar de manera retrospectiva de filosofía para hablar de los presocráticos en la medida en que Platón y sobre todo, digamos, Aristóteles ya son filósofos en sentido estricto, esto es académicos, esto es filósofos
filósofos que utilizan una metodología específica, sistemática y crítica que tiene como objetivo principal la clasificación de una serie de materiales empíricos mediante la contrastación de diversos campos categoriales científicos, técnicos y prácticos, en los cuales no se ponen todos esos campos, digamos, al mismo nivel y se quiere buscar una generalidad de aquello que está informe o aquello que no tiene aparentemente forma, ¿no? Poníamos antes como ejemplo la aplicación que hizo Aristóteles de los diversos cuantificadores, el cuantificador existencial, el cuantificador existencial particular y el cuantificador universal al reino de la política. ¿A quién se le hubiera podido ocurrir, antes que Aristóteles, el hecho de que los regímenes políticos, algo tan aparentemente alejado de la lógica, se podían regir por los mismos principios que los enunciados generales lógicos? Existen 3 tipos de regímenes, dependiendo de los cuantificadores. Cuantificador universal, gobiernan todos, la democracia. Existe el cuantificador existencial, gobiernan algunos, la oligarquía o la aristocracia. Existe el cuantificador particular existencial, gobierna tan solo uno, que es la monarquía o la tiranía. Tan sencillo como eso. Y eso es la filosofía académica, eso es un ejemplo de cómo utilizar un modelo técnico-científico categorial que rebasa su propio campo disciplinar, como es el caso de la lógica, para abordar también otros campos, como es el caso de la política. Bien. Cuando José Luis me califica de idiota filosófico, esto es una persona que está engolfada, digamos, tanto en la filosofía, que cree que la filosofía lo abarca todo, yo creo que comete un error, que es que entiende que lo académico y lo mundano son 2 campos distintos, cuando tradicionalmente en Kant y en Gustavo Bueno se entienden como 2 metodologías o incluso 2 formas de razonamiento y de juicio. De hecho, cuando Kant habla de filosofía académica y filosofía mundana, se refiere a la filosofía privada, a la filosofía que se expone privadamente y públicamente dependiendo de sus tipos de razonamiento. En Gustavo Bueno, básicamente, esto tiene que ver con la metodología con la que uno se aproxima a esa materia informe que todavía no está, digamos, troquelada por determinadas disciplinas científicas, como es el caso, yo creo, del concepto de arte, porque el concepto de arte, si bien es cierto que es propio de una disciplina muy peculiar, cuyo estatus no lógico habría que cuestionar, como es la historia, porque también la historia tiene como una pretensión de generalidad, de abarcarlo todo, el concepto de arte yo creo que es uno de esos conceptos, como el concepto de materia, que no es un concepto técnico, como puede ser el concepto, por ejemplo, de spin o de fuerza en física. ¿Bien? Bien, entonces, la diferencia entre filosofía académica y filosofía mundana es que la filosofía mundana trata sobre los mismos temas que la filosofía académica, solamente que con una aproximación metodológica dogmática o puramente declarativa, enunciativa, sin tener en cuenta posiciones antagonistas, sin ser, por lo tanto, sistemática, sin clasificar críticamente los materiales. Y esa es la diferencia principal entre Bertín Osborne y Gustavo Bueno, siendo desde el punto de vista mediático las 2 figuras pues bastante, ¿cómo decirlo?, pues coetáneas, ¿no? Incluso, ¿no? De hecho, Gustavo Bueno ha formado parte de tertulias televisivas con personajes muy importantes del mundillo mediático contemporáneo. La diferencia principal es que Gustavo Bueno, convirtiéndose en un personaje seguramente más cómico que muchos otros, como pues eso, Bertín Osborne y compañía, se toma en serio la idea de que uno no puede hablar, por ejemplo, del concepto de fama, simplemente apelando pues a lo famoso que llegó a ser en un determinado momento, sin atender en un regresus histórico-filosófico sistemático a cómo trató la fama Barrón, cómo aparece el concepto de fama como algo contradistinto del prestigio, etcétera, en la filosofía romana, y cómo eso llega hasta nuestro presente, utilizando, por supuesto, las herramientas de la etimología. La distinción entre filosofía práctica y filosofía teórica, entrando en otro tema que ha tocado José Luis, y ya voy dando turno de palabra, es una distinción esencial, que de nuevo no se refiere a 2 campos distintos, como si por un lado pues estaría el ámbito de la teoría, en el que nosotros decimos cómo es el mundo, cómo es el ser, ¿no? y por otro lado estuviera la filosofía práctica, donde se habla del deber ser, sino que están íntimamente entrelazados. De hecho, yo diría que la teoría no es sino el regreso desde los fenómenos dados, como puede ser la televisión, como puede ser una obra de arte, a sus elementos constitutivos, que son en parte materiales técnicos, en parte individuos concretos que han realizado esa obra, pero también ideas filosóficas, categorías artísticas, conceptos historiográficos, etc. Mientras que la parte práctica consistiría en el progreso a partir de los elementos ya dados, por ejemplo, en la creación de una obra de arte. Y de ahí, yo creo, el entrecruzamiento muy fuerte que hay entre historia del arte
y Bellas Artes, o que debería haber, ¿no? Quiero decir, muchos de vosotros, de hecho, estáis matriculados aquí porque no pudisteis matricularos en la carrera de Bellas Artes, bueno, algunos de vosotros, de hecho, y algunos de vosotros os habéis matriculado, digamos, después de haber cursado esa carrera, porque entiendo que no contempláis la creación artística de una forma, digamos, como romántica autista, donde se trata simplemente de expresar vuestro genio individual, sino que entendéis que es indispensable el conocimiento de la historia del arte como un regresus sobre ciertos elementos que o bien habéis creado o bien estáis a punto de crear. ¿Bien? Y de ahí la importancia de la historia, no porque la historia tenga un privilegio sobre el resto de disciplinas, porque ya suma una posición pues como la de los positivistas de Viena o como por ejemplo la del idealismo alemán, según la cual pues la historia lo único que hace es desarrollar temporalmente pues una serie de conceptos que ya vienen dados en la dialéctica, sino porque en concreto en una primera vuelta sobre los materiales empíricos que estamos dando aquí en esta clase, era obligado, antes de llevar a cabo una sistematización mucho más rigurosa, pues simplemente ir viendo las cosas una detrás de otra. O sea, así de sencillo, quiero decir, aunque todo se haga desde la perspectiva, evidentemente, del presente. Yo siempre he asumido que el pasado no viene dado, sino por las reliquias a través de las cuales configuramos ese pasado retrospectivamente en el presente, ¿no? Bien. Y de ahí todos los problemas abiertos que hay en relación al estatus nosológico de la historia. ¿La historia qué es? Exactamente la narración de los hechos ya sucedidos, una especie como de politización o de maestra de la vida hacia el futuro. Aquí hay muchos temas que yo intenté tocar en la tercera clase del curso, pero que están todavía abiertos, que están todavía objeto de debate y discusión si queréis hacerlo. También es objeto de debate y discusión el propio concepto de arte, porque yo, la clase en la que presuntamente iba a definir el concepto central de mi asignatura, como veis, lo único que hice, de manera un poco tramposa, que me lo podría haber objetado José Luis, fue no definir el concepto, sino recurrir a una metodología prácticamente socrática, como los primeros diálogos de Platón, para simplemente ir negando todas las definiciones posibles y quedarme como una especie de indefinición en la que arte pues puede ser prácticamente todo. Y así hemos ido hablando, sin que vosotros hayáis dicho ni mu, pues del arte culinario, del arte de la cetrería, del arte de la ceremonia del té, en la última clase sobre el arte japonés, pero porque evidentemente este es el problema al que espero dar conclusión después de haber dado una segunda vuelta a este temario desde un punto de vista más sistemático, en el cual ya no simplemente se trate de analizar pues históricamente lo que fue sucediendo desde el origen de los tiempos hasta el presente, sino de buscar cuáles son esas categorías comunes a todas las culturas, porque yo sí que parto de un punto de vista, digamos, universalista y genérico, como sabéis. Y eso es un poco lo que queda por hacer, ese es el trabajo que queda por hacer, pero sí que me parecía importante antes de llegar a esas conclusiones generales, en las cuales, que es un trabajo todavía por hacer, quiero decir que no es simplemente una cuestión pedagógica. Todo lo que yo he dicho, que es un trabajo por hacer, no es porque no lo tenga estudiado o porque lo esté reservando, porque vuestras pobres conciencias, presuntamente, como os tratan vuestros profesores, no estén capaces de asimilar ese contenido, sino porque realmente es un problema abierto y porque entiendo que vosotros, que estáis aquí, en algún momento vais a tener que afrontaros la cuestión de realizar unas investigaciones personales, como de hecho estáis haciendo, en mis trabajos extra de esta asignatura. Bien, sin más dilación, pues nada, os doy el turno de palabra. Si alguien quiere intervenir, que levante la mano, que simplemente hable, y si no, pues voy a leer algún comentario de los que están aquí en Facebook. Si hay alguna cuestión relativa también a la asignatura o al curso, pues la responderé o la replicaré. Si no, también le daré el turno de palabra a José Luis si quiere hacer una contrarréplica, pero vamos, ahora podéis hablar lo que queráis. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cuestión puntual? Bueno, aquí se está diciendo, Pablo Mata González, por ejemplo, dice: como hipótesis puede ser que grabarse implique la imposibilidad de repetir contenidos sine die, de dar cada año la misma clase. Esto evidentemente, pues en mi caso sí, quiero decir que yo me lo tomo como un desafío, el hecho de explotar al máximo mi tiempo disponible y no repetirme sine die en las mismas cuestiones, aunque evidentemente pues yo tengo mis propias obsesiones que me llevan a volver una y otra vez sobre determinados temas o determinados puntos, incluso determinadas formas de expresión, pero mi pretensión siempre es dar contenido nuevo, presuponiendo que vosotros, evidentemente, si tenéis una verdadera vocación, no solamente veréis mis vídeos, sino también los vídeos de otras personas que estén realizando de investigaciones paralelas. Digamos que me consta que algunos de vosotros pues están viéndose, por ejemplo, la famosa serie que hizo sobre la historia. Yo sé que Jimena compartiste en Facebook hace poco perdón por este como stalkeo puntual, pero que la tengo de amiga en Facebook, ¿qué queréis que os diga? Entonces, yo sé que ella compartió hace poco un capítulo, por ejemplo, de la serie de vídeos sobre la obra de arte en la época de su reproductiva técnica de John Berger, ¿no es cierto? Bien, entonces,
yo entiendo, digamos, que todo el conocimiento, no vamos a dispersarnos tanto por esa línea, ¿vale? Yo entiendo que todo el conocimiento producido desde los orígenes de la humanidad está ahora mismo más disponible que nunca, ¿vale? Os he contado, de hecho, algunas anécdotas de interacciones con la Biblioteca Nacional a través de Twitter que me han llevado, digamos, a poder consultar en PDF manuscritos del siglo XI bizantinos, que algunos de ellos he utilizado como ilustración de las clases. Y en ese sentido, me parece que la investigación es algo que está más al alcance de cualquiera, sobre todo en nuestras disciplinas. Hombre, si evidentemente tuvieras que investigar sobre física de partículas, pues ahí o te vas al acelerador de hadrones de Ginebra o no tienes otro lugar en Europa para hacerlo. Pero digamos, en nuestros campos en los cuales los materiales a partir de los cuales uno está investigando son principalmente imágenes y textos, son tan accesibles que me parecería ridículo pues no plantearse el desafío de no repetirse ad infinitum sobre los mismos temarios. Bueno, este Pablo Mata González, que es por cierto un buenista, dice, te replica creo que a ti sobre el tema de la academia, dice, porque claro, yo aquí he utilizado quizás de manera, y también bueno lo hace en su libro El papel de la filosofía en el conjunto del saber, el concepto de universidad y de academia de manera como sinónima, ¿no? No obstante, pues aquí cuando hablamos de academia simplemente hablamos de la tradición platónica, pero evidentemente como la tradición platónica se ha ido articulando a través también de la escolástica para constituir el origen de las facultades de filosofía, las facultades de artes en general, pues digamos están in nuce, aunque ahora mismo no parezca tan evidente, de la división disciplinar, la división por facultades actuales, ¿no? Y sobre todo, digamos, el imperialismo filosófico que tiene, digamos, el imperialismo disciplinar que tiene, que nosotros los profesores de filosofía demos clase en Historia del Arte, pero no obstante, a pesar, digamos, como ya he dicho en varias ocasiones, del desprecio absoluto que tienen la mayor parte de los filósofos para cualquier expresión artística o su incomprensión hacia los fenómenos artísticos, y no estemos dando clase en las facultades de matemáticas o en las facultades de física, a pesar de, digamos, de siempre ese complejo de inferioridad que tenía la filosofía respecto de la matemática y de la física. Esto se debe, evidentemente, a esa tradición escolástica que más o menos lastramos hasta el presente. ¿Bien? Entonces, yo entiendo que esa universidad no es un lugar, la universidad no es un concepto, digamos, etéreo o maravilloso, sino que es una realidad institucional que ya lleva varios siglos a su cuesta y que tiene, digamos, sus propias tendencias internas. Es una institución puramente feudal, ¿no? Y de ahí, digamos, el horror que supone para muchos el que vosotros, como siervos de la gleba, pues no os hayáis fijado a este pequeño feudo que es el aula, ¿no? Sino que también os hayáis dispersado y en lugar, digamos, de venir a clase, pues estéis, yo que sé, fumando o bebiendo o haciendo o consultando el WhatsApp, lo que sea, por ahí afuera. Es decir, que esto es evidentemente un atentado contra determinadas tendencias dentro de la universidad, porque yo entiendo que lo que verdaderamente es importante dentro de la universidad, como ya he dicho en varias ocasiones, es el proceso de investigación, el trabajo crítico, el trabajo, como ya hemos dicho, académico. Dice un tal Sergio García Robles, refiriéndose a José Luis, este tío también habla en plan metralleta, Ernesto Castro impone su estilo, incluso entre sus críticos. Bueno, hay muchos comentarios de Pablo. Bueno, aquí todos tus comentarios, qué cabrón. Venga, a ver, habla. Que me ha hecho gracia de Mises y Rayo, porque además las pocas veces que te voy aquí a hacer ese Ernesto siempre tira la pullita. Hay aquí algún, y verás lo bajo, hay un proveniente de Juan de Mariana, y está bien, ¿no? Y me hace gracia, de hecho, la competencia, ¿no? Porque, y además yo me considero liberal, me considero de esa órbita un poco, pero creo que la crítica es muy pertinente, porque a veces se toman conceptos como el de libertad de forma muy amplia, incluso Rayo lo hace muchísimo, o la falta brutal que hay en la teoría liberal del aspecto del poder, por ejemplo, o de otra coacción que no puede ser. O sea, hay una expresión de Rayo que es fantástica, que es: si tú compras sin ningún tipo de coacción, pero coacción igual del Estado, solo lo demás es obvio. Y eso creo que es una crítica interesante. Aunque o sea, el hecho de barrer un poco casi de fenomenología, toda fenomenología, Derrida, Gamble, Director, o sea, eso quizás tendrías que matizarlo un poco. O sea, creo que una parte muy sustancial de lo que has hecho lo comparto mucho, porque a veces sí que parece que hay esa especie de tratar de distanciarse o de un complejo de inferioridad como proyectado, que al final no es complejo de superioridad. La filosofía creo que se da mucho, pero quizás habría que matizar un poco esa parte. Bueno, a ver, en este caso también es verdad, no soy ni siquiera muy consciente de lo que he dicho. Es cierto que iba a toda pastilla y probablemente no recuerdo el nombre, pero el que ha comentado lo del estilo metralleta tiene razón, pero vaya, que he dicho muchas cosas en plan polémico en este caso. La cuestión de la libertad sí que me parece que está ahí, e incluso es algo
o sea, ni mucho menos en mi caso me voy a cagar en la historia cuando me parece que cosas como analizar el concepto de libertad dependen de hacer una especie, digamos, de genealogía del concepto de libertad y ver qué fuentes filosóficas entran en contacto, en este caso, con teorías o con posicionamientos como, por ejemplo, el de Rayo o el de otros liberales que parten de la libertad o que parten de la voluntad, como uno adquiere cosas libremente sin problematizar estos términos. Entonces ahí habría muchísimo que meter. Claro, a mí no me parece accidental que si uno acude a determinadas fuentes filosóficas muy tradicionales, como comentaba antes, está pues Rousseau, efectivamente, pero luego otros fenomenólogos muy, ya te digo, el propio Kant utiliza mucho la palabra la expresión voluntad libre, y uno no puede pretender que determinadas posturas liberales, ya vengan de Adam Smith o de otras personas, no tienen que ver nada con una tradición que lleva empleando la palabra libertad casi, digamos, libertad espiritual, libertad de todo tipo, libertad económica. Es como, nadie se va a preguntar dónde acaba este concepto, cómo se perfila o qué influencia tiene o digamos en cuántos lugares se utiliza. Por eso aquí también he intentado desvincularme un poco de atribuir tampoco, digamos, la libertad únicamente, por ejemplo, a los liberales, por decirlo así. Yo creo que cuando alguien pronuncia la palabra emancipación, se está refiriendo de alguna manera a un tipo de libertad, y muchas veces se proclama o se persigue o se pone ahí delante y parece como demasiado intuitivo que uno diga, coño, no vas a decirle que no a la libertad. Es como, no, y no quiero decir que la cuestión sea tan sencilla como eso, pero que merece un análisis más minucioso al menos. O por lo menos cuando hay personas que se están confrontando políticamente de una manera abierta y asumen, de hecho, el mismo concepto, pero se confrontan en otros que ni siquiera lo discutan, me parece problemático. O sea, que ahí sí que se podría ahondar mucho, pero bueno, por ahora esto es lo que te puedo comentar. ¿Alguna otra cuestión por ahí? ¿No? Bien, esto es muy divertido. Mi hermana, que también estudió filosofía y está de hecho haciendo un máster de estudios de género en Londres, ha hecho varias preguntas y bastante grandes. Ella es una de esas, digamos, comentaristas feministas que me ponen a caldo en Facebook y en otros foros. Dice lo siguiente: tengo varias preguntas y críticas, temas que interesan que toques. Bibliofagia. Evidentemente no se puede criticar que te interese estudiar y que le dediques la mayor parte de tu tiempo, pero me interesa dónde queda en todo esto la relación entre la filosofía y política. Me parece increíble que ahora hables de que quien no se le dedica 12 horas no tiene pasión. Esto, lo que siempre me sorprende de todo lo que dices, es una ingenuidad absoluta ante las condiciones materiales de tus alumnos, que en muchos casos están trabajando mientras estudian y que literalmente no se pueden permitir tus ritmos. Dicho esto, eso no quiere decir que tengas que bajar el nivel ni asumir que el estudiantado es estúpido, pero realmente me parece que a todo esto no le sigue ningún intento pedagógico ni emancipador, sino una cuestión de obsesión por la pronunciación pública y el interés por conquistar posiciones de poder. Creo que por ahí sigue el comentario. Dice, bueno, ya, como veis es cañera, sí. Pregunta resumen. ¿Cómo se interiorizan cuestiones políticas de máxima urgencia e interés contemporáneo sin intentar apropiarse del discurso ni abordarlo como un único objeto de estudio teórico? Bien, a ver, sobre el tema de las 12 horas, yo lo digo las 12 horas como un ideal regulativo, quiero decir, yo a veces ni llego a eso, a veces me quedo dormido encima de los libros, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que es un poco el objetivo al que uno tiene que llegar. Yo siempre he dicho que, hombre, ya puestos a ser filósofo, pues tómate como modelo a Kant o a Platón, ¿no? Quiero decir, porque si vas a imitar, que no quiere decir que los imitadores de Kant sean todos tan buenos como Kant, pero por lo menos van a ser mejores que aquellos que quieren imitar simplemente a Fernando Savater, ¿vale? Entonces hay que marcarse por lo menos los objetivos y los modelos altos para luego, por lo menos, aunque sea, quedarse corto, pero por lo menos superar a los que se han marcado objetivos más bajos, por así decirlo rápidamente, ¿bien? Sobre la cuestión de, evidentemente, lo que hemos comentado en muchas ocasiones, una de las partes ventajosas, yo creo, de esta metodología, sobre todo de exposición a través de las ventajas tecnológicas que nos da Internet, es que muchos de vosotros, si tienen problemas, por ejemplo, para asistir a clase, pues puede perfectamente no venir sin tener que darme permisos ni entregarme tarjetitas con vuestra cara para que yo sea una especie de policía que fiche, digamos, quién está viniendo y quién no, etcétera, etcétera. Quiero decir que vosotros sois lo suficientemente adultos para saber cuál es el grado de responsabilidad y de compromiso que tenéis con una carrera en la que os habéis matriculado por la razón que fuere. Quiero decir que yo ahí no entro en juicios de intención ni os considero, digamos, unas
ovejas descarriadas por haber dejado de venir a clase. Quiero decir que entiendo que muchos de vosotros estáis viendo los vídeos de las clases o vais a tener que estudiarlos para el examen, y que no se demostrará, evidentemente, ni el éxito ni el fracaso de este modelo hasta que no lleguemos al examen. Quiero decir, y se vea empíricamente cuántas personas se han desenganchado, si son las mismas o no, que se habrían desenganchado naturalmente en un primero de carrera por la tarde con el grupo de los matriculados de septiembre. Quiero decir que también el compromiso pedagógico de poner a vuestro servicio el primer mes de clase, creo que es el único que ha hecho ese esfuerzo, he sido yo en todos los profesores que habéis tenido en esta carrera. Digamos, como clases puras y duras, no como apuntes o textitos del propio profesor. Bien. O como manuales escritos por el propio profesor, que luego se va a reeditar económicamente de su venta. Como ya he dicho en muchas ocasiones, esta clase, esta asignatura no tiene manual por la sencilla razón de que no se ha escrito y que en el momento en que se escriba ya no se va a dar. Es decir, que si estas clases, que los tengo perfectamente escritas, las llego a publicar en algún momento, ese temario ya se dio en 2016, ya no se volverá a dar en 2017. Bien. Y por lo tanto, no se me puede echar en cara, digamos, estarme lucrando de básicamente echarle más horas en editar unos vídeos simplemente para que estén a disposición pública. Sobre cómo se interioriza esto y entra en relación con cuestiones políticas, ya lo hemos comentado en la clase en la que yo señalé determinadas cuestiones en relación al planteamiento de las huelgas estudiantiles, ¿no? En el que yo dije y comenté básicamente que antes de transformar el mundo hay que saber interpretarlo, por darle la vuelta a la famosa tesis de Feuerbach de Marx, y que por lo tanto determinados planteamientos políticos presuntamente antisistema, como el concepto de huelga estudiantil, pues son una contradicción abyecto, porque los estudiantes no forman parte de la, digamos, de la población activa y no están haciendo huelga por la sencilla razón de que son los clientes y los consumidores de un bien por el cual ya han pagado por vía impuestos, por un lado, y por vía de sus tasas, por otro lado. Entonces, los que hacen huelga son los profesores, y el momento en el que esa huelga tiene algún tipo de impacto sobre la institución que toma decisiones acerca de vuestros estudios es el día de la firma de actas. No, el resto de días como si aquí estamos bailando la conga. Quiero decir, que es así de sencillo, Pero bueno, tiene palabra Cristian, tenía más cosas que comentar sobre la relación entre política y filosofía, algo que de hecho ha mencionado José Luis. Yo evidentemente se me puede echar en cara incluso que en mi planteamiento pues se me ve las penetraciones, digamos, de la filosofía antiespecista. Quiero decir que le da mucha importancia a lo largo del curso pues a lo que fue la estética y las artes entre los animales, y de hecho es un tema pues prácticamente central en casi las 10 primeras clases, la cuestión de la relación entre hombres y animales en el Paleolítico, el Neolítico y las primeras civilizaciones, y el impacto que tienen las tres formas de religiones, la religión primaria, secundaria y terciaria, en el desarrollo de las artes en Mesopotamia, en Egipto y en China, en India, vamos, en todas las primeras civilizaciones fluviales. Y evidentemente, pues quiero decir, no soy tan obsceno como para decir que el que no sea vegano pues va a tener como mucho un notable en mi asignatura, cosa que sucede, por cierto, de manera más implícita en determinado tipo de profesores muy fanatizados, sino que, digamos, forma parte de un planteamiento que yo os planteo también como desafío. Bien, Cristian, tenías un comentario. Bueno, yo quería hablar particularmente del tema de la academia y de la accesibilidad, de esas dos cosas. Y la primera tiene bastante que ver con la segunda. En cuanto al tema de la academia, bueno, habéis estado hablando de la academia, por momentos parecía que hablabais de la academia platónica, por otros momentos parecía que estabais hablando de la academia artística, en fin, entiendo que en todo momento referís a la academia como órgano oficializador, de alguna manera, ¿no? Como órgano que separa, digamos, hablando platónicamente, ¿no?, el mundo sensible entre el mundo difícil. Entonces yo creo que Ernesto, en todas estas clases que he podido oír de oyente, he podido ver que Ernesto intenta plantear un nuevo sistema y que, y aquí veo yo la contradicción, porque pretendiendo implantar un sistema personal, lo está haciendo desde la propia academia, es decir, a través de la propia academia, que es un sistema regulador, está desregularizando el sistema, ¿no? O sea, esto es jodido de cojones, porque él está intentando suplir un sistema dentro del propio sistema, porque si él estuviera dando clase fuera de la universidad, ¿no?, todo sería diferente, pero él está dando la clase en la universidad. Entonces él está pretendiendo desacademizarse dentro de la propia academia, ¿no? Y entonces es un objetivo muy difícil. Y por supuesto que tiene sus fallos, quiero decir, yo reconozco que hay cosas de Ernesto que no me gustan. Para empezar, su discurso metralleta no es muy agradable.
Y es cierto que es bastante cultura del exceso por todas las citas que hace, y es cierto que a veces se le va de madre el tema interdisciplinar, etc. Pero me parece que el gesto es bueno porque él está intentando plantear un nuevo sistema. Entonces, en ese sentido, vamos a llamarlo así como un poco así como revolucionario, ¿no? Entonces creo que es bueno ir probando a ver qué va saliendo y poco a poco pues te irá saliendo mejor. Y luego en cuanto a la segunda cuestión que hay muchas cosas buenas que me gustan también, pero hay cosas que no tanto. En cuanto a lo de la accesibilidad, en cuanto a lo de los vídeos de YouTube, yo veo también un problema, y es que, quiero decir, aquí yo no, porque estoy de oyente tampoco, y hay gente que también viene de oyente, pero hay gente que ha pagado la carrera, y siendo la academia la oficializadora, ¿no? Obviamente quien viene a clase y hace el examen oficialmente, ¿no? Sabe esa cosa, pero si no va aquí a la academia, no va aquí a la universidad, no sabe esa cosa oficialmente, ¿no? Existe este problema. Pero está muy bien eso de hacer público lo de YouTube y que todo el mundo lo vea y tal, pero para diferenciar entre aquellos que hemos pagado la carrera y que estamos oficialmente sacando nosotros ¿no? Yo creo que podría subir los vídeos al final de la asignatura para que fuera público para todos, y mientras tanto los que de verdad lo hemos estudiado, nos hemos encargado, hemos estado estudiando, investigando, leyendo la bibliografía y yendo a tus clases, hemos hecho la diferencia entre aquellos que han venido a clase y entre los que no. Y nada, que era una sugerencia. Si para la próxima vez me parece muy bien tu idea de publicar los libros, pero hazlo después, porque si no existe el problema de entonces si voy a clase, la duplicidad, sí. porque y ya está. Nada más. Tenemos muy poco tiempo, como de costumbre. No vamos a ser tan cabrones como para también el último día pues molestar al profesor que viene que no sé ni su nombre, pobrecillo, ¿no? Tantas apelaciones ante cámara al profesor, que al final cabo eso ha sido muy amable, pues digamos, aguantando la forma que he tenido de comerme tiempo de su clase. Tendré en cuenta el comentario que me has hecho, sobre todo la sugerencia, digamos, de subir las clases al final. También se trataba de evidenciar cuál es exactamente el mérito de asistir a clase y de venir aquí a escuchar. Quiero decir, yo siempre he pensado que uno de los grandes triunfos, por así decir, de la tecnología de transmisión de la información de un libro es que un libro no te impone un ritmo concreto de lectura. Quiere decir que tú estás leyendo un libro y si tienes algún problema, vuelves atrás, vas leyendo más lento, más rápido. Un libro tiene la velocidad del lector que quiera leerlo. Y del mismo modo, un vídeo en YouTube puedes ponértelo a doble velocidad, a 0,5, te lo puedes descargar y vértelo que si quieres en un solo segundo, como una especie de flash, etcétera, etcétera. Puedes ir saltando de un lado para otro, pues volver para atrás, etcétera. Y la idea de que las clases no simplemente sean como una especie de momento fugitivo que uno experimenta, sino que uno puede ir estudiando a lo largo del curso, y sobre todo que para venir a clase simplemente a escuchar pues no tiene ningún mérito en ello. Quiero decir que podrías escuchar también desde tu casa, desde tu cama, en un parque, en el móvil, etcétera. Quiero decir que hay muchas formas de acceder a esa información, y que las clases en las que merece la pena venir son aquellas clases en las que sí que hay participación y que el alumnado, por así decir, se compromete en la exposición pública y en la discusión de determinados argumentos, cosa que sucede en el caso de mi asignatura tan solo en las clases prácticas. Quizás lo que habría que hacer es plantear unas clases teóricas mucho más abiertas, más participativas, con menos contenido, etcétera, más pedagógicas para el curso que viene. Pero yo sigo resistiéndome a ese modelo porque entiendo que la verdadera universidad de élite de la que habló Antonio Machado no es una universidad que marca unos límites de entrada económicos, sino que marca unos límites de entrada cognitivos y de esfuerzo. Quiero decir que es una universidad, ese es el concepto que yo tengo de universidad de élite, de verdad, que es una universidad que exige a sus alumnos elevarse por encima del nivel con el que entraron, básicamente. Mientras que la obsesión de todos los formatos pedagógicos actuales es básicamente rebajar los contenidos para que sean perfectamente asumibles por unos estudiantes a los cuales no se les ha planteado a lo largo de toda su trayectoria como si fuera una especie de, escalera mecánica, desde el parvulitos hasta el máster. Nunca se les ha planteado un verdadero desafío intelectual. Esa es la experiencia ante la cual uno se ha visto abocado. Yo como profesor, yo como estudiante hace unos años, muchos profesores que te echaban en cara haber leído de más, haber investigado de más, haber estudiado de más, frente a lo que yo entiendo que es que se viene a la universidad precisamente porque se busca un desafío, un reto y un enfrentamiento con nuevas ideas. Simplemente por cerrar, otra objeción que me plantea también larga mi hermana, nuevamente, dice lo siguiente:
ya que a ti te interesan tantos fenómenos culturales totalmente ajenos a la academia, como por ejemplo el trap, y en relación con la idea de que los artistas siempre le sacan la delantera a la filosofía, algo que además les has repetido a tus alumnos, que no se dejen engañar por la idea de que llegan los de filosofía a enseñarles. Esto es cierto. Una cosa que yo he señalado en muchas ocasiones es que la filosofía, digamos, trabaja en parte al servicio de disciplina, no al servicio, toma como elemento dado conocimientos en historia del arte que han desarrollado personas especialistas de vuestro campo. Y que esta asignatura no consiste tanto en qué tiene que deciros a vosotros la filosofía, sino qué tenéis que decirme vosotros y vuestros precedentes a mí y a los filósofos en general. Entonces, cómo ya de las propias investigaciones que se han hecho en campo de la arqueología, de la historia del arte antiguo, de la historia del arte moderno, de la historia del arte en Japón, surgen o brotan una serie de conceptos estéticos de la filosofía del arte que son pertinentes, pero no para vosotros, para los filósofos y para vosotros en tanto que personas que han superado el proceso de hominización. Así sencillo, porque hay que hablar con una serie de términos que no pertenecen al campo disciplinar vuestro, sino que son más genéricos. Bien, sigue mi hermana. Me interesa saber dónde queda realmente la figura de la academia y de leer a Platón en esta escena. Dice, ¿no son unos analfabetos en ese sentido los artistas que muchas veces muestran una capacidad lingüística cero y que no solo no han leído a Platón, sino que la propia idea les parece bizarra? En fin, la filosofía y la escena cultural contemporánea en España. Bueno, aquí yo creo que no hay mucho más que comentar. No sé, sin más. Quiero decir que si hay alguna cuestión, pues doy la palabra, ¿no? ¿Nadie se anima? Pues venga, aquí cerramos. Muchas gracias, José Luis.